Bienvenidos a este análisis, el número 11 de 24 en nuestra serie sobre Jesús en la historia bíblica. Ya el número 11. El 11. Y estamos entrando ya en la cuarta gran sección de nuestro recorrido, la era de los reyes y profetas. En el capítulo anterior quedamos maravilladas con el diseño del tabernáculo. Impresionante. Esa tienda sagrada que era en esencia la dirección de Dios en medio del campamento de Israel. Pero bueno, un edificio, por muy salgado que sea, es solo un cascarón si no entendemos lo que sucede adentro, ¿no? Totalmente. Hoy abrimos las cortinas de esa tienda para enfocarnos en su motor, en su corazón palpitante, el complejo sistema de sacrificios. Exacto. Si el tabernáculo era el teatro, los sacrificios eran la obra que se representaba a diario. Me gusta esa analogía. Y es una obra que, a primera vista, puede parecernos extraña, incluso primitiva. Sí, un poco. Estamos hablando de un sistema detallado en el libro de Levítico, que involucra sangre, fuego, rituales muy específicos. Pero es fundamental entender que esto no era un invento humano para apaciguar a un Dios enojado. No. Era una instrucción divina con un propósito pedagógico muy, muy profundo. Era una especie de maqueta en 3 dimensiones. Una maqueta, me gusta esa idea. Una maqueta que muestra algo más grande que está por venir. Pero aquí surge la primera gran tensión, ¿no? El nudo de nuestra conversación de hoy. Ajá. El propio Nuevo Testamento en el libro de Hebreos nos da una pista clave que parece contradecir todo el sistema. Es una de las declaraciones más directas de toda la Biblia sobre este tema. Hebreos capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice? Dice, sin rodeos, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Última instancia, borrar el pecado. Ujú. ¿Por qué Dios instituyó un sistema tan elaborado, tan visceral, tan repetitivo? ¿Era solo un simbolismo vacío? Claro. ¿Para qué tanto lío? ¿O había un mensaje codificado? Una promesa, digamos, que se estaba firmando con cada ofrenda, a la espera de un pago final. Eso es lo que vamos a desentrañar. Pues empecemos por aclarar que no había un único tipo de sacrificio. No era una solución única para todo, ¿eh? ¿Ok? Levítico describe 5 ofrendas principales, y cada una funcionaba como una herramienta diferente para una necesidad espiritual distinta. Entiendo. O sea, en lugar de verlo como una lista de rituales, podríamos agruparlas. Exacto. Me da la impresión de que algunas de estas ofrendas tienen que ver más con la adoración, la gratitud, la comunión, y otras son para lidiar directamente con el desastre que es el pecado. ¿Es una forma correcta de verlo? Es una forma excelente de organizarlo. De hecho, divide las 5 ofrendas en 2 categorías muy claras. A ver. Las 3 primeras son lo que podríamos llamar ofrendas de dulce aroma, enfocadas en la relación con Dios. La primera era el holocausto. El holocausto. Aquí, el animal era consumido completamente por el fuego. Completamente. O sea, nada para la persona que lo ofrecía. Nada. 0. Era el símbolo de la entrega total, de decirle a Dios, todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece. ¡Wow! Es una imagen directa de Jesús, quien se dedicó por completo a la voluntad del Padre. Como profetizaba el Salmo 40, «He aquí vengo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado». Una entrega absoluta. Después venía algo muy diferente, sin sangre. La ofrenda de cereal. Exacto, de Levítico 2. Consistía en harina fina, aceite e incienso. Representaba la gratitud por la provisión diaria, por el pan de cada día, y era una forma de dedicar el trabajo de las manos a Dios. Y había un detalle clave, ¿no? El detalle clave es que se ofrecía sin levadura, que en la Biblia es un símbolo recurrente de la corrupción y el pecado. Claro. Y de nuevo, la conexión con Jesús es bellísima. Él mismo dice en Juan 6, «Yo soy el pan de vida». Él es la provisión perfecta y sin pecado de Dios para nosotros. Y la tercera de este grupo de buena vibra, por así decirlo, es la ofrenda de paz. Esta siempre me ha parecido fascinante, Jaja, sí. porque era casi como una barbacoa comunitaria con Dios. Es la mejor analogía. Era la única ofrenda en la que participaban todos. Una parte de la grasa, lo mejor, se quemaba para Dios. Ajá. Otra parte era para los sacerdotes que oficiaban, y la mayor parte se la comía la familia que la ofrecía, allí mismo, en el atrio. Era una comida de comunión. Una celebración que decía, «Estamos en paz contigo y entre nosotros». Esto apunta a la obra de Jesús en Colosenses, que hizo la paz mediante la sangre de su cruz,
permitiéndonos sentarnos a la mesa con Dios. Todo esto suena muy bien para celebrar y dar gracias. Pero la vida no es solo gratitud y paz. ¿Qué pasaba cuando alguien metía la pata de verdad? Claro. Cuando se cometía un pecado. Aquí es donde entran las otras dos ofrendas, ¿cierto? Correcto. Y aquí el tono cambia drásticamente. Entramos en las ofrendas por el pecado. La cuarta, llamada literalmente ofrenda por el pecado, de Levítico 4. Ok. Era para expiar faltas no intencionales, pecados cometidos por ignorancia, debilidad o descuido. Ah, no intencionales. El manejo de la sangre aquí era central y muy específico, rociada en los cuernos del altar. Era el reconocimiento de que incluso nuestros errores no intencionados tienen un costo y necesitan ser cubiertos. Ya veo. Es una figura directa de Jesús como nuestra propiciación, como dice Primera de Juan, aquel que satisface la justicia de Dios por nuestro pecado. Espera, y para que quede claro, cuando usamos estas palabras como tipología o figura, nos referimos a una especie de presagio, ¿verdad? Exactamente. Como una maqueta que apunta al edificio real que vendrá después. Exactamente esa es la idea. Una sombra que proyecta la forma de la realidad que se acerca. Perfecto. Y la quinta ofrenda es quizás la más relevante para nuestra mentalidad moderna. La ofrenda por la culpa o reparación. ¿En qué se diferenciaba de la anterior? Esta era por pecados que no solo ofendían a Dios, sino que perjudicaban a otra persona y requerían restitución. Ah, o sea, había un daño a un tercero. Exacto. Por ejemplo, si habías engañado a tu prójimo en un negocio, no bastaba con sacrificar un cordero. La ley exigía que primero fueras con la persona afectada, le devolvieras lo que le quitaste. Tenías que arreglar las cosas primero. Exacto. Y le añadieras un 20% como compensación. Solo después de hacer eso, podías ir al tabernáculo a ofrecer tu sacrificio. Eso es increíble. Es un concepto de justicia restaurativa. No se trata solo de decir lo siento a Dios en abstracto. Para nada. Se trata de reparar el daño que hiciste en el mundo real, en lo horizontal, antes de arreglar las cosas en lo vertical. Precisamente. Enseñaba que el verdadero arrepentimiento tiene consecuencias prácticas y prefigura cómo Jesús no solo nos perdonó, sino que pagó nuestra deuda por completo. Entonces, no solo perdonó la deuda, pagó el capital más los intereses. Vale, estas 5 ofrendas marcaban el ritmo de la vida diaria, pero una vez al año, todo se detenía para el día más sagrado y solemne de todos, el día de la expiación, Yom Kippur. El ambiente debía ser eléctrico. Imagina una nación entera conteniendo la respiración. Levítico 16 lo describe. Era el único día del año en que a una persona, el sumo sacerdote, se le permitía entrar más allá del velo. Del velo grueso, sí. Al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el epicentro de la presencia de Dios. Pero hay un detalle que a menudo pasamos por alto y que es fundamental. ¿Cuál es? Antes de que pudiera interceder por el pueblo, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un novillo como sacrificio por sus propios pecados y los de su casa. Cierto. Piénsalo, el hombre encargado de la reconciliación de toda la nación, él mismo necesitaba reconciliación primero. Ya nos está gritando una verdad clave. Totalmente. Este sistema y su mediador humano es imperfecto y temporal. Es como si el sistema estuviera diseñado para mostrar sus propias grietas. Y el centro del ritual de ese día es casi cinematográfico, ¿no? Sí, sí. Involucra a 2 machos cabríos, aparentemente idénticos. Así es. Se echaban suertes. Uno era designado para Jehová y el otro para Azazel. Azazel. Esta última palabra es difícil de traducir, pero la idea general es la de remoción o partida. Comúnmente se le conoce como el chivo expiatorio. El famoso chivo expiatorio. ¿Y qué pasaba con ellos? El primer macho cabrío, el que era para Jehová, era sacrificado. Su sangre era llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio. La tapa del arca. La tapa de oro del arca, sí. Este acto simbolizaba el pago por el pecado de la nación. La justicia demandaba un precio, la muerte. Y esa sangre lo representaba. Pagaba la deuda. Pero quedaba el segundo animal, el vivo. Y aquí ocurría algo visualmente impactante. El sumo sacerdote ponía sus 2 manos sobre la cabeza del animal y confesaba verbalmente sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. O sea, le pasaban los pecados al animal. Simbólicamente, sí.
Los pecados de millones de personas eran transferidos a ese animal. Luego, un hombre designado lo llevaba lejos, al desierto, y lo soltaba en una tierra inhabitada. Un lugar de donde no pudiera regresar. Exacto. ¡Wow! Entonces, los dos machos cabríos son como dos caras de la misma moneda, ¿no? ¿Muestran dos trabajos diferentes que se necesitaban para lidiar con el pecado? ¿Lo estoy entendiendo bien? Dos animales para pintar un cuadro completo de lo que un solo Salvador haría. A ver, El primer macho cabrío muere para satisfacer la justicia de Dios. Paga la pena del pecado. el lado legal. Exacto. El segundo macho cabrío se lleva el pecado lejos para nunca más ser recordado. Limpia la conciencia del pecador. El lado personal, psicológico. Uno aborda el problema legal, el otro, el problema personal de la culpa. Entiendo el simbolismo, pero para un oyente moderno, la idea de transferir pecados a un animal y enviarlo al desierto puede sonar un poco extraña, ¿no? Sí, claro, puede sonar primitivo. ¿Cómo podemos entender esto más allá de la literalidad? Es una excelente pregunta. Tenemos que imaginarnos el alivio colectivo de esa comunidad. La culpa no era solo un concepto abstracto, era una carga tangible. Cierto. Ver a ese animal, cargado simbólicamente con las faltas de toda la comunidad, desaparecer en el horizonte, es una imagen psicológica de la remoción de la culpa increíblemente poderosa. Ya veo. Dios no solo estaba diciendo, sus pecados están pagados. Estaba diciendo, sus pecados han sido llevados tan lejos que ya ni siquiera forman parte de su historia. Es la imagen perfecta de lo que el profeta Isaías diría siglos después sobre el Mesías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Exacto. Jesús fue ambos machos cabríos. Su sangre paga la deuda y él mismo se lleva nuestros pecados lejos. Exactamente. Él satisface la justicia de Dios y limpia nuestra conciencia. Cumple ambos roles en una sola persona y en un solo acto en la cruz. Esto nos lleva de vuelta al mediador de todo este sistema, el sacerdote. Como dijimos, incluso el sumo sacerdote era un pecador que necesitaba su propia expiación. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento realmente profundiza en las limitaciones de este sacerdocio levítico. Sí, hace un análisis magistral, casi como una auditoría de calidad. Primero, eran mortales. Morían y tenían que ser reemplazados. Su trabajo nunca era permanente. Claro. Segundo, eran pecadores. Necesitaban su propia expiación. No eran la solución final. Tercero, su acceso a Dios era súper limitado. Solo uno de ellos, una vez al año, y con mucho miedo. Y cuarto, y lo más importante, Sus sacrificios tenían que repetirse sin cesar, año tras año. la repetición. El hecho mismo de la repetición era la prueba de su ineficacia final. Un medicamento que tienes que tomar cada día no te está curando, solo está tratando los síntomas. Y es precisamente en contraste con esa imperfección que la figura de Jesús emerge como el cumplimiento superior y definitivo de todo el sistema. Así es. Hebreos lo llama nuestro gran sumo sacerdote y le atribuye características que son el reverso exacto de las limitaciones levíticas. A diferencia de ellos, Jesús es único. No hay una línea de sucesión. Es eterno, su sacerdocio nunca termina, porque Él vive para siempre. Y, crucialmente, es impecable, sin pecado. No necesita ofrecer sacrificios por sí mismo. Y por eso, Su sacrificio no fue un animal, una sombra, sino que fue Él mismo, la realidad, ofrecido una sola vez para siempre. una sola vez para siempre. Esa frase lo cambia todo. Destruye la necesidad de la repetición. Precisamente. Y Hebreos 7:25 lo resume de una manera que debería darnos una pausa. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perpetuamente. La palabra clave es perpetuamente. La obra de los sacerdotes terminaba con su muerte. La obra de Jesús es continua. Su sacrificio fue un evento único, pero su intercesión es eterna. Bien, recapitulemos. Si juntamos todas las piezas, las 5 ofrendas, el drama del día de expiación y el sacerdocio imperfecto, ¿cuál es la gran conclusión? Pues mira, la gran conclusión es que todo el sistema de sacrificios era una lección objetiva, una dramatización nacional que enseñaba dos verdades fundamentales que parecen contradictorias. ¿Cuáles son? La primera, la terrible seriedad del pecado. No es un simple error, contamina, separa de Dios y, según la justicia divina, exige la muerte.
Uf, La segunda, la increíble gracia de Dios, quien en su misericordia no exige esa muerte de nosotros, sino que provee un sustituto. era una escuela entonces. Una escuela que usaba rituales en lugar de libros para enseñar la teología de la redención. Exacto. Cada cordero sacrificado, cada gota de sangre derramada sobre el altar, era como un pagaré. Un pararé. Sí, una nota de crédito firmada por Dios. Era una promesa de que un día vendría el pago real y definitivo. Mantenía la cuenta abierta. Exacto. Mantenía la cuenta abierta apuntando proféticamente a aquel que sí podría saldarla. Por eso cuando Jesús exclamó en la cruz, «Consumado es», No era solo que se acababa el dolor. no. En griego, tetelestai era un término comercial que se escribía en las facturas cuando estaban completamente pagadas. Pagado por completo. Estaba declarando que la deuda inmensa, representada por siglos de sacrificios, había sido pagada en su totalidad. La sombra dio paso a la realidad. La maqueta fue reemplazada por el edificio terminado. Ya no necesitamos la fotografía, porque tenemos a la persona frente a nosotros. El propósito de todo ese sistema de sombras se había cumplido a la perfección. Este sistema de sacerdocio y sacrificios fue el fundamento religioso de Israel durante siglos. Y sobre esa base, la historia de la nación avanzó hacia una nueva etapa, la monarquía. Así es. El pueblo pidió un rey para ser como las demás naciones. Y Dios, aunque advirtió de los peligros, integró esa petición en su plan soberano, preparando el escenario para el linaje del rey definitivo. Totalmente. Nuestro próximo análisis, el número 12 de 24, nos sumergiremos en la vida de una de las figuras más fascinantes, complejas y queridas de toda la Biblia, David, el rey escogido. Un personaje increíble. Exploraremos cómo un joven pastor llegó a ser un rey conforme al corazón de Dios, y cómo su vida, sus triunfos, sus caídas terribles y sobre todo sus salmos mesiánicos nos dan un retrato asombroso del verdadero rey que estaba por venir. Será un estudio profundo de cómo Dios usa a personas imperfectas para llevar a cabo sus propósitos perfectos. Esperamos que esta exploración del sistema expiatorio haya sido esclarecedora. El sistema antiguo nos muestra la sombra. Pero en Jesús encontramos la gloriosa realidad de la redención. Para no perderse el próximo capítulo sobre el rey David, asegúrese de suscribirse. Si este análisis ha sido de valor, considere compartirlo y dejar un comentario. Nos ayuda muchísimo. De hecho, si este estudio ha sido de bendición, deje un amén en los comentarios para saber que este contenido sigue resonando. Gracias por acompañarnos.